política como debe ser. O sea, ellos plantean finalmente la política como debe ser. Aristóteles, por ejemplo, entra en una discusión acerca de las formas puras y las formas impuras, por decir así, de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues para llegar a la conclusión que solo hay tres formas de gobierno: el gobierno de uno, de pocos y de todos. Y entra en la discusión de cuál será la mejor forma de gobierno, cuál será la mejor constitución, digámoslo así. Entonces, para ese momento, obviamente, el estudio de la política como tal es un estudio ideal, digámoslo así, de cómo debería ser la política, de cuál sería la mejor constitución. Hasta que llegamos al parteaguas de Nicolás Maquiavelo, que escribe el libro del Príncipe, y entonces el estudio de la ciencia política deja ser el deber ser y empieza a estudiarse la política como es. Nicolás Maquiavelo, como tal, que ha sido muy criticado y satanizado, e incluso, bueno, pues se hace como estribillo y se dice, bueno, pues Nicolás Maquiavelo es el autor de esta frase que dice el fin justifica los medios. Mentira, ¿no? Yo puedo retar a quien sea que me diga exactamente en qué página del libro de El Príncipe dice el fin justifica los medios. No hay tal. En realidad, lo que está haciendo Nicolás Maquiavelo es, pues digamos, como un manual justamente para el príncipe, para la obtención y la conservación del poder. Y lo que hace es un método histórico, analítico, de cómo funciona la política y cómo es la política. Entonces, a partir de ahí es que decimos que Nicolás Maquiavelo es el padre de la ciencia política, ¿sí? Bien, posteriormente, algunos autores dicen, bueno, pues, ok, la política como es, no la política como debe ser. Bien, pero ¿cuál es el objeto de la ciencia política? Para algunos, el objeto de la ciencia política será el Estado. Dirán, es la ciencia que estudia al Estado. Yo no coincido con tal afirmación. La ciencia, trabajando en su ciencia, pues no tendrá tiempo para hacer política. Lo mismo que un político que requiere de estar cerca de la gente, que requiere de estar haciendo política, pues no está haciendo ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Digo, sin desdeñar ninguno de los dos papeles, pero lo que sí estamos diciendo, lo primero que debemos de diferenciar es que la ciencia como tal es la que estudia el fenómeno político, y la práctica de la política, o la realpolitik, es el trabajar cotidianamente en la política. Entonces, eso es para lo primero para lo que no sirve la ciencia política. La ciencia política no forma políticos. El que quiera ser político, que vaya, que participe en un partido político, en una asociación civil, en algún sindicato, que participe en la vida política. El que quiera ser científico, bueno, pues que estudie a la ciencia política. Pero finalmente, bueno, pues no se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, eso es lo que no es la ciencia política. Decía yo en un principio que, bueno, digamos... Este concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley, la división de poderes y otras funciones más sutiles como, pues, sutiles pero propias del Estado, como el control de fronteras, la recaudación de impuestos, la emisión de moneda, el cuerpo de policía, que ahora nos proponen que sea una policía unificada y que sea una guardia civil. Creo que copiaron el concepto de España de guardia civil. Además, un ejército, el ejército que tenga una bandera unificada, que es la bandera mexicana. Un sistema burocrático administrado por trabajadores y funcionarios. Y en todo esto, como eje transversal,
se incluye el bien común y la justicia social. Sin embargo, en un sistema político como el de México, donde la participación ciudadana se desalienta y los liderazgos se venden, donde la representación popular no tiene vocación de servicio ni reciprocidad con los electores, donde el servidor público está harto de servir y donde las lealtades no están enfocadas a un ideal superior de bienestar colectivo de nación. Campean los intereses personales y de beneficio particular, en los que hay que lucrar por si se acaba, pero bueno, no piden que se les dé, sino solamente piden estar donde puedan agarrar. En un sistema político así, es imprescindible establecer nuevas reglas de operación para no llegar a la condición de Estado fallido, donde los ciudadanos establezcan sus propios sistemas de protección ciudadana al margen del Estado, como está ocurriendo con la policía comunitaria, donde los ciudadanos no busquen sus propios sistemas educativos, la enseñanza, atención a los sectores de la población con subdesarrollo, además del fomento a la producción tan importante y necesaria para generar trabajo y para generar riqueza, para alcanzar una autosuficiencia alimentaria, incentivando la producción agrícola, ganadera, piscícola, pero también propiciando la transformación de estos productos para dar un valor agregado, establecer canales de comercialización para que el productor tenga un mayor margen de ganancia y no se quede el intermediario con la mayor parte. Por eso es necesario fomentar en estas reformas de Estado el desarrollo científico y tecnológico, el fomento a la investigación, incentivar la inversión privada que genera riqueza, no solo al inversionista, sino también al trabajador, para que se pueda fomentar el consumo y que se active la economía. El Estado debe garantizar el abasto de energía, el abasto de materias primas, regular la explotación petrolera y fomentar la aplicación de energías renovables, facilitar, mayor acceso a las tecnologías de la información y al mismo tiempo combatir la cultura de la corrupción en todos los estratos sociales y en todos los niveles de gobierno, que representa generar una nueva cultura. Incentivar la participación ciudadana, que es tan importante para que este país tenga la conformación que todos queremos, pero que muy poco. Analizar y comprender los procesos políticos y los diferentes hechos que se desarrollan en ella. Analizar y comprender la realidad política y los hechos políticos es un esfuerzo que el politólogo estará siempre llamado a realizar. Es por esto que el día de hoy el Consejo Veracruzano de Ciencias Políticas los invita a hacer un análisis acerca de la política. Y como ya tuvo a bien el maestro Julio César García Blandero explicarnos qué y para qué es la ciencia política, ahora los invito a reflexionar acerca de qué tipo de ciencia puede y debe ser la ciencia política. Para esto voy a referirme al doctor Giovanni Sartori, quien en su libro titulado ¿Hacia dónde va la ciencia política? Hace una reflexión acerca de los problemas estructurales de la ciencia política. En primer lugar,
tenemos que el comportamiento no se apega a un solo criterio como en otras ciencias. Para mí, las ciencias políticas es como un rompecabezas, en donde cada pieza se une para formar una sola imagen. De igual modo, las ciencias políticas consiste en muchas ciencias auxiliares que al final se complementan entre sí. Los científicos sociales trabajan con valores numéricos asignados y a menudo arbitrarios. Esto se debe a que su objeto de estudios no es constante, al contrario, es diverso y cambiante. La ciencia política ha adoptado un modelo para desarrollarse. Fenómenos como el colapso del viejo sistema soviético, el fin de la Guerra Fría, el triunfo de la democracia, la apertura de los mercados, la multiplicación de los centros hegemónicos, el Internet, las redes sociales y la reestructuración de la economía del mundo han producido muchos cambios, mismos cambios que han producido grandes crisis, tanto económicas, sociales, culturales, y que la política no ha sido una excepción. Todo proceso político y social está caracterizado por ciertos momentos en los que el sistema o las relaciones sociales existentes no pueden seguir continuando como lo han hecho, porque han acumulado una serie de disfunciones, tensiones y contradicciones. Es en esos momentos en donde deben ser analizados tanto desde una perspectiva estructural, sistémica o institucional, tanto como de una perspectiva de secuencia temporal o histórica. Como en otras ciencias, los politólogos prefieren seguir alimentando una ilusión sobre las virtudes de la ciencia política antes de iniciar una reflexión seria y autocrítica a sí misma. Uno de los rasgos más sorprendentes de toda crisis es que con mucha frecuencia los colegas nos dedicamos a la construcción y a la solución también de problemas ambientales. Nuestra empresa se denomina Ingeniería en Construcción y Soluciones Ambientales. Está establecida en la localidad de Banderilla. Prestamos algunos servicios ambientales a las dependencias que tienen que ver con la eficiencia energética. Mi área es el área comercial, a eso me dedico. Por otro lado, doy asesoría ambiental también y me dedico a promover el arte y la cultura. Y gracias a la oportunidad que nos da el maestro Elías, hacemos ciencia política ahí con toda la escuela en el Centro Latinoamericano de Ciencias Políticas. Alumnos, maestros, personal administrativo de apoyo y desde luego muy atinadamente dirigido por profesor Elías. Gracias, maestro, por estar acompañándonos aquí, porque de ahí surgió esta idea y qué bueno que la sigues apoyando hasta el día de hoy y las que siguen. Bien, yo voy a abordar un tema pues por demás apasionante para mí, Veracruz, partiendo de una vinculación que yo veo y de una relación de casi 100 años que lleva nuestro estado, que es la cultura política y el Partido Revolucionario Institucional en Veracruz. Y bueno, tradiantes a la sociedad con este primer foro que pretende pues motivar a todos e interesarlos sobre la importancia de ubicar la realidad política y no las fantasías de Veracruz, entenderla y tomar decisiones desde el ámbito de la ciencia, para que cada quien desde su trinchera pues trate de aportar algo para contribuir a que tengamos o formar buenos gobiernos. Y este es pues el único interés que nos mueve, ya lo decía Rigoberto y Edith en la introducción de los trabajos del día. En la teoría política, el sistema electoral define el sistema político. Y para sostener no te me adelantes, Carlitos, no te me adelantes, a ver, regrésate por favor. Aguántame ahí. En la teoría política decía, el sistema electoral define el sistema político.
y para sostener crea el sistema de partidos. En nuestro país no se accede al poder político si no es a través de un partido. Para el año 2006, la elección presidencial, Veracruz alcanza el 24.73%. ¿Sí? O sea, en 2000 pierde contra el PAN, en el 2006 pierde contra el PRD, y para 2012 el PRI alcanza el 21.75% y pierde contra el PAN, y sin embargo gana la presidencia de la República a nivel nacional. Pero en las 3 últimas elecciones presidenciales, el PRI ha perdido la elección presidencial. Y eso, pues desde luego que no ha de mantener muy contentos al PRI nacional y desde luego al gobierno de la República. Esa es la realidad electoral del PRI en Veracruz. Porque bueno, en contraste, el PRI nacional en su conjunto, pues durante ese mismo periodo ha ido ganando terreno, recuperando entidades y ciudades importantes, que se cristaliza en 2012 con el regreso al poder político desde la presidencia de la República. En una elección que en términos formales no tuvo ninguna objeción legal y en términos políticos alcanza una legitimidad aceptable y logra inmediatamente un acuerdo político que a unos meses de distancia, y ya lo comentaba el maestro, ha logrado sean aprobadas reformas trascendentes en el Congreso de la Unión, cosa que también es una realidad, que en 12 años los gobiernos del Partido Acción Nacional a nivel federal no lo lograron. Entonces, ¿cómo llega el PRI nacional al 2012? Hay que revisar eso para que, pues, posiblemente en Veracruz el PRI debiera hacer lo mismo, ¿no? Repasemos rápidamente su historia reciente, ¿no? La hegemonía del PRI experimentó una constante pero definitiva erosión, coinciden todos los autores, ¿no? Los analistas. Una crisis lenta pero profunda, registrada entre 1900 o más fuerzas políticas, y en la sociedad se percibe incluso buen ánimo de aceptación entre la sociedad, de acuerdo a las últimas encuestas. En Veracruz, y así lo sostiene el PRI, el gobernador ya está en la cárcel. Mi abuelita hubiese dicho, Fabián, hay que poner las barbas a remojar, ¿no? Vale la pena, pues, y considero muy pertinente, analizar al PRI a nivel estatal, y hasta donde sea posible de una manera exhaustiva, seria, responsable, que nos permita dilucidar el papel que juega y el que debería jugar en Veracruz y en la vida democrática del país. Y no solo al Partido Revolucionario Institucional, al sistema de partidos en su conjunto en nuestro estado. No es poca cosa lo que representan, ¿eh? Representan que al llegar al poder reproducen un sistema de valores, buenos o malos, que alimentan el imaginario colectivo que se convertirá en cultura. Manda con la ayuda de un consejo de Indias, y con la ayuda de un virrey que estaba en la Nueva España, pero la voluntad que se obedecía era del rey. Los cambios operados y la creación del imperio francés hacen que en España se cree un régimen espurio. Napoleón impone como rey a su hermano, y esto molesta a los españoles e inician una serie de revueltas para manifestar su descontento, y piden la independencia de España del yugo francés. Como la Nueva España era precisamente parte integrante de España, los españoles radicados en México, los hijos de esos españoles y los llamados criollos, o sea, los españoles que se habían mezclado con los indígenas, aprovechan esa coyuntura y con el grito de Dolores, a través de Miguel Hidalgo y Costilla, impulsado desde la propia Procuraduría General de Justicia,
no es el momento, pero también hay varios problemas en ese sentido. Y me refiero a uno concreto. Si ustedes van a Alvarado, a Tlacotalpan, de forma muy afectuosa y como un saludo de hermano, cualquiera les mienta la madre. Y no pasa nada porque no hay el ánimo de ofender. Pero ustedes van a la parte norte de la República, al centro de la República, y le mientan la madre a una persona y los andan matando. Entonces, ¿cómo unificar los criterios para que una cosa que es un delito allá y que aquí no es un delito, para que la sociedad quede contenta con esos cambios? Pero bueno, hay mucha tela de donde cortar. Más importante es decirles que parte de la reforma penal se dio precisamente por la inseguridad, por el crimen organizado, y pomposamente la Presidencia de la República dijo que la panacea, que la solución inmediata del problema iban a ser los juicios orales. Y como hay una vacatio legis que desde el 2008 hasta el 2016 los estados de la República pueden incorporarse a los juicios orales, pues los primeros que se incorporaron y que recibieron todo el apoyo de la Presidencia de la República fueron estados como Chihuahua, primordialmente Nuevo León, Aguascalientes y otros. Y desafortunadamente nosotros tenemos que casi al final el presidente de la República dice que la reforma penal no resuelve la violencia, que en este momento la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal. Precisamente en el foro Compromiso por la Seguridad y ante miembros de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores de los estados y procuradores de la República, se dijo que la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de la justicia penal. ¿Y esto por qué se dijo? Porque ya para ese tiempo se le empezaron a llegar al presidente de la República datos duros. Ahora, un derecho humano, aunque no esté reconocido por nuestra Constitución, con el término garantías individuales, solo podíamos acudir al juicio de amparo por violación a un derecho que estuviera contemplado en nuestra Constitución. Merced a esta gran reforma, ahora cualquier libre comercio de América del Norte estableció como uno de sus objetivos instrumentales para la operación del mercado a fin de lograr para México la captación de inversiones provenientes de otros países. Y en ese sentido se vio obligado a anglosajonizar nuestro derecho procesal, porque también el 27 de enero del 2011 se promulgaron apresuradamente las reformas al Código de Comercio que introdujeron el juicio oral mercantil, que entraría en vigor en principio, según los transitorios de la reforma, que hoy nos han hecho el favor de exponer sus conocimientos ante los estudiantes. Por ello, vamos a dar paso a la clausura de este evento que el Consejo Veracruzano de Ciencias Políticas de Veracruz ha llevado a cabo, siendo las 13 horas con 4 minutos del día